Quiero mencionarles un último detalle de carácter histórico-económico que tuvo que ver precisamente con la decadencia española. Uno se imagina normalmente que poseer oro y plata conduce a la riqueza. Y aquí tenemos el caso paradójico, pero nada de asombrarse, que la abundancia de metales preciosos significó la declinación económica de España y sobre todo de su modesta industria. La enorme cantidad de oro y plata que llegó a partir de 1492 significó claramente, estimado público, que había tal abundancia de dinero que la gente se dedicó a lo normal cuando uno posee esos medios. Decayó la ética laboral, decayó la inventiva, no valía la pena inventar, mejorar procedimientos, porque con esa enorme cantidad de dinero se podía comprar todo de afuera. Entonces lo que produjo la plata y el oro que venía en buena parte de Potosí es que la clase media, la clase industriosa española decayó completamente. No hubo más inventos a partir más o menos de 1520, 1530, y lo más grave, se produjeron procesos inflacionarios muy fuertes en España que empobrecieron a una parte notable de la población. Entonces, quiero nombrarles, porque hay personajes, siempre hay personajes de espíritu crítico que criticaron, es decir, analizaron esa situación, como por ejemplo aquí Francisco Suárez, el otro gran integrante de la Escuela de Salamanca, tal vez el más conocido, porque es el creador del derecho internacional público. Y también alguien del campo de la filosofía de la historia y filosofía política, como fue Diego de Saavedra Fajardo. Quiero referirme muy brevemente a este señor, porque él, un hombre realmente muy culto, fue embajador en muchas cortes europeas y fue el plenipotenciario español en los famosos congresos de Westfalia, en Münster y Osnabrück, que terminaron con la guerra de los 30 años. Él fue el plenipotenciario español. A él le tocó lamentablemente tener que refrendar la derrota de su país, la subida de Francia y de Suecia y de las otras potencias protestantes, y rubricar con su firma la desgracia nacional española. Entonces, este señor se dedicó, lo cual es muy filosófico, a estudiar las causas del desastre. Y él creyó, con alguna razón, que las causas del desastre también tenían una raíz económica. Y de allí ha sacado una conclusión filosófica. La riqueza crea pereza, indolencia. La riqueza evita que la gente invente, trabaje, crea cosas originales. Precisamente la riqueza es la que empobrece a la larga a una nación. Y él contrapuso la historia española con la historia holandesa. Holanda, un país mucho más pequeño, mucho más pobre que España en recursos naturales, un país, como ustedes saben, en el norte de Europa, con un clima ligeramente frío, azotado siempre por tempestades, eso sí, con suelos agrícolas muy buenos. Este país logró en muy poco tiempo construir una gran flota naval, inventar procedimientos náuticos que mejoraron notablemente la fuerza naval holandesa, y logró combatir eficazmente a España y ganarle
en el territorio militar, o sea, en el terreno donde se creía que España era invencible. En 1648 España tuvo que reconocer la independencia de Holanda y al mismo tiempo tuvo que ceder una serie de territorios a los holandeses, lo cual naturalmente simplemente selló ese largo proceso de la decadencia española que se inició con Felipe II alrededor de 1560-70. Empezó la declinación española. Los españoles se dedicaron a comprar todo lo que necesitaban afuera, es decir, fuera de las fronteras españolas, con el dinero que venía del Nuevo Mundo, de México y de Potosí. Y eso hizo que España realmente quedase muy atrás en el desarrollo económico y sobre todo tecnológico que justamente en esos siglos se desarrolló muy ampliamente. Los españoles no inventaron el sistema bancario, las transferencias a distancia, los inventos náuticos, es decir, después de alcanzar una relativa prosperidad y éxito material y militar entre 1480 y 1530, 1540, o sea, solo 60 años de gloria, el imperio español poco a poco declinó y se convirtió en una potencia marginal en Europa, como es ahora. A partir de 1648, cuando tuvieron que retirarse de Europa Central, nunca más un ejército español intervino en guerras europeas. Y eso ya es un signo de que el país había pasado a ser una potencia secundaria. Entonces, este señor, Diego de Saavedra Fajardo, quiso mejorar, quiso revertir ese proceso de declinación. Y él creyó que lo mejor era criticar a lo que él consideraba a los perversos, Maquiavelo. Entonces la obra cumbre de él, que es una obra de filosofía política, se llama El Príncipe Político Cristiano representado en 100 empresas, en 100 ejemplos, quiere decir, en el lenguaje actual. Y él, Diego de Saavedra Fajardo, muestra en términos ideales cómo debería comportarse un gobernante inteligente, pero que sea católico, porque él también, eso era muy español, creía que solamente el catolicismo nos daba la salvación. Toda esa gente creía firmemente, estimado público, que los protestantes, los herejes, los infieles, cuando morían se iban directamente al infierno. Y ellos creían que eso era la vida la más larga de todas. La vida terrenal, obviamente, una cosa muy breve. Y entonces no se preocupaban mucho porque sabían o creían saber que los protestantes estaban condenados al fuego eterno. Cuando la realidad, como siempre, es mucho más compleja e inesperada de lo que uno cree. Entonces, este hecho interesante de Diego de Saavedra Fajardo, el intento de contestarle a Maquiavelo y mostrarle que la política desvinculada de la ética no sirve para nada, él lo que ha tratado es de rescatar, según él, según Saavedra Fajardo, la vinculación entre ética y política que, según él, practicaban los monarcas españoles, lo cual era una simple mentira. Los monarcas españoles en la realidad se comportaban tan maquiavélicamente como cualquier otro. Esa defensa de una filosofía notable, la aristotélica y la de Santo Tomás de Aquino, la filosofía tomista, es el último gran esfuerzo que han hecho los españoles por filosofía política y social. Después de Diego de Saavedra Fajardo, estimado público, hay que esperar 300 años por lo menos para que volvamos a encontrar algunos filósofos españoles. Los he puesto con una flecha
es lo que podríamos llamar la sucesión intelectual de Saavedra Fajardo, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Adela Cortina, etc. Todos ellos pensadores de los siglos XX y XXI. Pero ninguno ha tenido la repercusión de Hegel, Kant o Marx. Ninguno ha tenido ese peso. O sea, ni Ortega y Gasset, ni Adela Cortina, la gran profesora de ética, ni María Zambrano, la discípula de José Ortega y Gasset y la gran representante del existencialismo español. Ninguno de estos pensadores realmente ha modificado algo o ha enriquecido notablemente la filosofía mundial. Es por ello, presumo yo, pudiendo equivocarme, que ustedes cuando compran libros de filosofía o hacen una inversión de ese tipo, ustedes compran a autores como Derrida, Foucault, Zizek o cualquiera que esté de moda, y entre ellos rara vez hay un español, ¿no es cierto? Entre comprar un libro de Foucault y uno de Adela Cortina, ustedes, como todo el mundo joven, se deciden obviamente por esos autores franceses, alemanes, eslovenos como Zizek o algo así, y no a estos pensadores españoles que realmente son, lo digo claramente, de segunda clase en comparación con los otros. Estimado público, tenemos entonces que ver al último de estos grandes representantes, que es Francisco Suárez. Les he mencionado la Universidad de Coimbra en Portugal, porque en esa época Portugal y España estaban unidos. O sea, el rey de España era simultáneamente rey de Portugal durante mucho tiempo, por cuestiones dinásticas. En el fondo, a los españoles les fue extraordinariamente bien en los siglos XVI y XVII, sin luchar mucho por cuestiones dinásticas. Heredaron Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la mitad de Italia, Hungría, Austria, etcétera, etcétera, sin mover un dedo, solamente habiéndose casado con personas que resultaron herederas de tronos, porque se morían los hermanos o cualquier pasada de esas cosas del destino. Y sin embargo, los españoles no supieron hacer algo realmente positivo con esa gigantesca herencia, porque también heredaron el imperio colonial portugués durante muchísimos años y simplemente lo realmente desbarataron, lo malbarataron. Eso es lo que conquistaron los portugueses. Por ejemplo, los portugueses conquistaron Singapur, Ceilán, toda la costa del oriente del África, lo que hoy es Mozambique, Kenia, Tanzania, todo eso en algún momento fue portugués, era un inmenso imperio, y los españoles lo perdieron muy rápidamente. Entonces, ¿qué hacen estos pensadores como Francisco Suárez? Se dedican a pensar si esta mala suerte tiene que ver o no con la mentalidad general del país, que es naturalmente una reflexión dolorosa por los resultados, porque siempre sale que esa mentalidad católica, provinciana, pueblerina, pero fiel a sus tradiciones, a sus saberes ancestrales, esa filosofía general, esa mentalidad popular que no avanza, sino que se regocija en sus tradiciones, que esa mentalidad no es positiva para el mundo moderno. En el mundo moderno triunfan esos horribles protestantes, esos herejes e infieles que inventan cosas, no solamente materiales, sino también, por ejemplo, procedimientos bancarios y otras cosas que los españoles nunca dominaron. Francisco Suárez, el gran mérito, estimado público, es haber establecido un derecho internacional público muy progresista, un derecho internacional público
que entre otras cosas reconocía la igualdad de las naciones, de los estados, independientemente de su poderío económico y militar, lo cual es una idea que es muy favorable a países pequeños como Bolivia. O sea, en el rango internacional, en las representaciones diplomáticas, en los votos en gremios internacionales, como ya hubo ese congreso de casi todas las potencias europeas en Westfalia, cada nación tenía que tener solo un voto, independientemente de su poderío militar, cosa que los españoles aceptaron solo cuando perdieron militarmente la guerra de los 30 años, que fue realmente un desastre para España. Nunca, hasta el siglo XX, nunca se recuperó España de esas pérdidas. Entonces, estimado público, lo que tenemos que ver de la cultura española en general es una cultura que me atrevo a decir que ha estado siempre detrás de los avances de la filosofía europea. Es decir, no ha habido en España pensadores realmente originales como Maquiavelo, en el campo de la filosofía política, o fundadores del racionalismo como Descartes o Leibniz, o del empirismo como Bacon y sus sucesores. No ha habido así en esta época que estudiamos en este módulo, que es la modernidad occidental, no ha habido ningún español realmente importante que haya marcado una línea investigativa o simplemente una línea de enseñanza que haya sido seguida en el resto del mundo. Señora Suárez. ¿Usted cree que este retraso intelectual por parte de los pensadores españoles está de alguna forma relacionada con el poder de la Iglesia Católica? Ahora, hace poco han salido unos estudios que están siendo muy polémicos, que básicamente dicen que el pensamiento vinculado a la fe de alguna forma obstruye el desarrollo del neocórtex, que impide que desarrolles un pensamiento crítico. Entonces, básicamente, si tienes un ejercicio de fe demasiado grande, es altamente posible que no tengas mucho pensamiento crítico. Qué fuerte, ¿no? Señora Suárez, yo le agradezco mucho. Es como sus participaciones en general brillantes, que nos obligan a pensar. Presiento, pudiendo equivocarme fácilmente, que en este ilustre círculo hay uno que otro creyente religioso que puede sentirse de alguna manera afectado por esa idea de que la fe, sobre todo una fe profunda, impide el pensamiento racional moderno, que es lo que han creído la mayoría de los pensadores al norte de los Pirineos. Han creído exactamente eso, que esa fe dogmática que practicaban los españoles, mandando a la hoguera en los fines de semana, estimado público, se quemaban 20, 30 herejes por fin de semana. Era el espectáculo público los sábados. Nosotros, en esta época moderna, con excepción, claro, de algunos hechos bélicos muy duros, no nos imaginamos lo crueles que han sido nuestros antepasados, los seres humanos, en siglos anteriores. Todos los fines de semana, entre 1480 y 1680, todos los fines de semana en España se quemaban herejes. Y era un espectáculo público, es decir, que mucha gente iba a ver. Niños chiquitos iban a ver y se regocijaban ante los gritos. Los llantos, claro, era un espectáculo no cotidiano, era un espectáculo en términos weberianos extraordinario, no ordinario, que naturalmente atraía a muchísima gente. Entonces, sí, un segundito. Entonces, eso era la gran distracción popular. Como se decía, ver asados a los herejes.
Yo, señora Suárez, personalmente creo que a veces es posible combinar la fe con la razón. Y me refiero a un testimonio actual. Hay un filósofo, el actual representante más conocido de la escuela de Frankfurt, en Alemania, que es Jürgen Habermas. Y este señor, hace muy poco, al cumplir 90 años, ha presentado su obra más larga, más densa, que es la relación entre fe y razón, entre filosofía racionalista y creencias religiosas. Y él, en parte, comparte la opinión de que la fe y la razón son congruentes entre sí, porque alimentan dos porciones distintas del ser humano. Él no sabe nada de medicina, pero él ha dicho dos porciones diferentes de nuestro cerebro. O sea que se puede combinar la fe con la razón. Es más, en esa obra, que tiene 1800 páginas, un bodoque que seguramente muy poca gente lee, en este horrible bodoque de enorme peso, con millones de ejemplos, él demuestra que han sido pensadores religiosos los que han dado impulsos importantes al racionalismo, como por ejemplo San Agustín, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y otros. Les voy a comentar solamente un ejemplo, que es el de San Agustín, porque tiene que ver con las mujeres. Y hoy en día, ¿no es cierto, don Jorge? No podemos prescindir de las mujeres al tratar del pensamiento. San Agustín es el primero que ha escrito en el mundo occidental una biografía que se llama simplemente Confesiones. Y en ese libro, bellamente escrito, son ejemplos de literatura del más alto nivel, San Agustín relata entre líneas, nunca muy directamente, la relación que él tuvo con una mujer, que nunca la nombra con su nombre completo. Y él se lamenta de que esa relación tuvo que tener un fin precisamente porque era demasiado perfecta. O sea, era, lo cual es muy raro, una pareja que se llevaba muy bien en el campo erótico, en la vida cotidiana, en la vida intelectual, etc. Ella era una gran intelectual. Y San Agustín demuestra que precisamente la perfección inmaculada, el carácter fantásticamente positivo de esa relación, es lo que le impedía a él dedicarse a labores intelectuales y pensar en Dios. Entonces él, con gran dolor de su corazón, ese dolor lo cuenta él en muchas páginas, es un dolor terrible hasta el fin de su vida. Él cuenta ese dolor realmente con verdadera emoción, pero él dice que justamente el hecho de que él se haya apartado de ese amor es lo que le dio alas para dedicarse a la filosofía y a la teología. Y recién cuando se separó de ella es que él pudo escribir La ciudad de Dios, las Confesiones, el tratado sobre la Trinidad. Él es uno de los inventores de esa ficción teológica tan interesante. Entonces, estimada señora Suárez, ¿qué le parece a usted? Mi pregunta directa a usted: ¿qué le parece esa idea de San Agustín? Solo la renuncia al placer, a la belleza del otro género, etcétera, la renuncia es lo que nos da alas a la producción intelectual. Totalmente cierto, el amor distrae. ¿Ah, sí? El amor distrae de todo el tiempo.
las pasiones que traen. Pero de todas formas es interesante eso porque, bueno, San Agustín, como tuvo su vida trémula antes de hacerse creyente, Sí. no era que él tuvo pues una crianza completamente dogmática en la fe desde pequeño. No. Entonces ha podido desarrollar cierto pensamiento crítico. Claro, claro. Que después, ya cuando termina su momento de amor y luego cae de bruces a los pies de la religión, se hace creyente. Pero hasta ese momento su pensamiento crítico se ha desarrollado bastante bien fuera de la fe. Es que él no dice que cae de bruces y él se adelanta a esa crítica que usted malignamente le hace. San Agustín se sienta adelante, entonces, no cae de ¿Perdón? bruces. No cae de bruces, se sienta adelante de la religión. No, él comprende que hay algo superior al placer terrenal y ese algo superior es asegurarse la vida en el otro mundo, y para asegurarse esa vida eterna uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, y eso significa amarlo por encima de la mujer que él adoraba. Entonces, señora Suárez, la enseñanza que yo no la comparto, pero que es interesantísima, es la idea de que el ser humano, nuestro cerebro, no puede acaparar todo, no puede acaparar razón, fe, amor, belleza y el trabajo cotidiano, sino que uno tiene que elegir. Por eso él es también uno de los antecesores del existencialismo. Uno tiene que elegir en la vida. Y al elegir el camino de la sabiduría, como ustedes, al estudiar filosofía, según San Agustín, uno tiene que renunciar a los placeres temporales y materiales. Perdón, primero el señor García. Sí, un comentario sobre la tradición intelectual en España, ¿no? Sí es cierto que si uno mira las historias de filosofía no suelen ocupar un lugar importante, pero siempre hay alguna excepción, un dato, ¿no? Por ejemplo, sobre todo historiadores españoles suelen mencionar que Francisco Suárez, justamente, que es el que ha sistematizado básicamente la metafísica medieval, ha sido muy leído por varios autores alemanes, sobre todo, ¿no? Incluso por Descartes también ha sido leído, algunos dicen que ha influenciado incluso en él, y toda la sistematización que ha hecho después nuestro autor Christian Wolff venía en parte de la escolástica española, ¿no? Que es la base para que venga acá, y creo que hay varios casos así, ¿no? Incluso hay un autor del crítico que se llama el nombre, un autor español del barroco que fue muy leído por Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Entonces hay casos en que se Baltasar Gracián. Sí, Baltasar Gracián, exactamente. Sí, hay una influencia por lo menos indirecta, se puede decir, de algunos autores españoles en algunos autores alemanes, ¿no? Creo que lo que ha pasado es que muchos de ellos escribían en latín y no había continuidad en español. En cambio, en Alemania sí ha habido una cierta continuidad, ¿no? del paso del latín al español, y que en ciertos momentos no había tanto contraste. Por ejemplo, incluso Alemania era mucho más religiosa que España, era la casa de brujas, era mucho más incluso que la Inquisición en España. Entonces no hay un marcado contraste, pero sí una evolución gradual y una continuidad que ha permitido a otros países tener una tradición más fuerte, ¿no? En la historia de la filosofía. Tiene usted razón, y por eso quisiera yo mencionar las dos obras más importantes de Francisco Suárez. Él era sacerdote jesuita. Sus dos obras más importantes son De Anima, o sea, sobre el alma, y la otra se llamaba Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, o sea, el tratado sobre las leyes, tomando a Dios como el supremo legislador. Él ha tenido evidentemente una influencia muy grande. Ahora se reconoce que él ha sido el inspirador de Hugo Grotius, ese gran holandés que la tradición europea cree que es el creador del derecho internacional público. Pero hoy se reconoce que Francisco Suárez fue realmente el inspirador de no solamente de Grocio, sino de otros, como usted ha mencionado, Wolf, Baumgarten y otros pensadores del siglo XVIII en Alemania. Lo interesante de este Suárez es que era un ecléctico.
Él se esforzó por combinar el tomismo aristotélico con el realismo maquiavélico y con el nominalismo de fines de la Edad Media. Él mismo construyó un curioso término, congruismo, que viene de congruir, o sea, concertar. Él creyó, Suárez, que se podían concertar todas las escuelas más o menos divergentes entre sí y formar una nueva escuela que reúna lo mejor de las escuelas anteriores. Él dijo una frase que ha sido ahora repetida por Jürgen Habermas: se arriba a la misma verdad por la fe religiosa y por la investigación científica si uno tiene un corazón puro. Señora Suárez, un corazón puro, no un corazón que esté contaminado por las emociones materiales, que eso había que evitar. Yo no le estoy recomendando de ninguna manera que usted imite a Suárez o a pensadores similares, porque eso es una pérdida de una dimensión importante en la vida humana, pero hay que considerar el hecho de que las pasiones, las emociones, por más hermosas que sean, nos impiden a veces pensar claramente. Entonces, ¿qué nos dice Suárez? En última instancia, las verdades religiosas son un poquito superiores a las científicas, porque tratan de más dimensiones. La científica trata, según él, de la dimensión empírico-material. En cambio, la religiosa tiene que ver justamente con las emociones, es decir, con otros campos que la ciencia desprecia. Entonces, podría ser que algunos pensadores modernos que han revitalizado a las emociones, a los instintos, pienso en las teorías que en América Latina se han desarrollado últimamente con una base, digamos, un poquito antirracionalista y en favor de las emociones, de los instintos, en favor de los sentimientos. Suárez se ha adelantado a ello y ha explicado que los sentimientos son un poquito superiores a las emociones simplemente porque abarcan más campos. Aquí al final, ¿lo he registrado usted? No, Brian Flores. Flores. Flores, sí. A ver, no está. A ver, señor Flores, adelante. Estoy de acuerdo en que el espectro emocional sí que puede superar a intelectual, básicamente porque algo que los seres humanos olvidan en nuestro laurel de la especie superior es que en parte seguimos siendo animales, con un espectro emocional mucho más complejo gracias a cómo está construido nuestro cerebro, pero seguimos siendo animales, y si al final del día no tenemos ciertas emociones y necesidades cumplidas, ya sea en una obsesión religiosa, en una obsesión científica, en una familia, en una amistad, en lo que sea, la vida es triste, porque a diferencia de un animal, nosotros no nos vamos a enfocar en reproducirnos, comer y buscar un refugio, porque nosotros ya tenemos eso garantizado, entonces nos ponemos a más existencialistas. Y si nuestro espectro emocional no está bien llevado por la falta de una religión, un algo superior a nosotros que nosotros nos inventamos, el ser humano es triste. Es hasta cierto punto lamentable, como si nuestro conocimiento fuera una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque nos vuelve dependientes de estas cosas. Y es algo un poco lo que le ocurrió, por ejemplo, a los españoles de esta época, solo que llevaron un poco al extremo su necesidad de la religión y vieron su raciocinio sesgado. Señor Flores, en la última sesión del 4 de diciembre vamos a hacer una especie de revisión general de la filosofía moderna y también la vamos a criticar. Yo también voy a mencionar algunos aspectos altamente criticables del racionalismo, de la modernidad y de la filosofía unida a ellos. Pero me gustaría mucho que usted también participe, aunque sea marginalmente,
porque esas teorías se han puesto muy de moda ahora en América Latina. Les voy a traer para el próximo lunes, que es 4 de diciembre, algunos nombres y títulos de obras, sobre todo en Quito, en el Ecuador. Han surgido unas pensadoras que han reavivado el debate que menciona el señor Flores, mostrando que los seres humanos necesitamos, para no recaer justamente en máquinas, necesitamos las emociones, los sentimientos, etc. Como aporte a lo que usted estaba diciendo, hace tiempo leí un libro llamado Inteligencia Emocional, donde precisamente trata un poco de estudios acerca del lado emocional del cerebro, y mencionaba varias partes que el lado emocional incluso es más rápido que el lado racional, siendo necesario que el ser humano aprenda a controlar o aceptar y entender sus propias emociones, porque uno no puede ser racional si es que deja que su lado emocional saque lo peor de esa persona, dando a entender la importancia que está tomando este aspecto en la neurociencia, en la filosofía, en todo. Gracias, señor Flores. Vamos a discutir su tesis en la próxima sesión. Aquí creo que, ¿cómo es su nombre? Aramayo, Mirko Aramayo. Ah, sí, Aramayo, aquí está. Adelante, señor Aramayo. Voy a reducir un poco mi participación, porque algunas de las ideas han sido vertidas ya por la anterior persona. Solamente mencionar dos nombres, dos filósofos creyentes, William Lane Craig y Alvin Plantinga, contemporáneos, que están evaluados o calificados como entre los top, le llamaremos, del momento, y ambos defienden la creencia desde un punto de vista que es una fe razonable, es una fe que coexiste con una razón. Habermas también está, pero no estoy seguro de si él es creyente o no, pero esto... No es creyente, pero él cree que hay una fe racional. Herbert Marcuse, en su obra todavía muy marxista, que es una reconstitución de la filosofía hegeliana, que se llama Razón y Revolución, el primer libro de Marcuse, él dice que la religión no está opuesta a ningún principio racional. Por dos o tres argumentos, me acuerdo sobre todo de dos de ellos. El primer argumento es que tiene que haber habido algo que ha puesto en marcha la evolución del universo, porque si no, no habría nada. Y entre la posibilidad de la nada y la posibilidad de algo, realmente hay algo, pero nunca se ha podido explicar de dónde viene en última instancia ese algo, y si ese algo ha sido empujado por una inteligencia superior. Y tampoco se conoce a dónde va la evolución de todo el universo. Y el otro argumento es que la idea misma de justicia, de una ética humana, solo es comprensible si nosotros practicamos el amor, que es un sentimiento. Es decir, no habría una ética bien fundada sola y exclusivamente en elementos racionales. Tiene que haber una base emotiva para saber lo que es un buen comportamiento. Son dos argumentos estrictamente racionales. Señor Aramayo. Gracias. No solo como complemento, en una de las obras de Craig, por ejemplo, se profundiza en el argumento cosmológico, que justamente es el origen del universo. Sí. ¿Y usted personalmente qué cree? ¿Que el universo ha sido creado por una inteligencia superior? Yo soy creyente. ¿Ah, sí? Sí. Y existe una lista de casi 10 argumentos similares. Muchos de ellos derivan de la psicovía de Santo Tomás. Sí. ¿No? Y hay varios argumentos, ¿no? De la Josefino, del inicio del universo. Y solo como comentario final, no es Santo Tomás de Aquino, lo mencionó Agustín. Sí. Agustín, gracias. Sí. Él ya en el año 300, ¿sí?,
hace una inferencia, una opinión sobre el tiempo. Sí, sí, sí. ¿No? Y según su filosofía, el tiempo ha sido creado. Y eso ha sido en 1920, en la teoría de Einstein, indica que la materia, la energía y el tiempo son una creación, no es algo que siempre ha existido. Entonces estos filósofos han ido viendo algo que después ha sido demostrado. Como usted es creyente, me permito una contrapregunta maliciosa. Esa inteligencia superior que puede haber existido, que también Aristóteles creyó en ese motor inmóvil que da el primer impulso para el mundo, ¿usted cree que esa inteligencia superior se preocupa por nosotros? O sea, ¿le interesa que seamos buenos ciudadanos? ¿Le interesa que nosotros acatemos una ética religiosa? ¿O a esa inteligencia superior le es indiferente? ¿Qué es la idea de los gnósticos? Exacto. La vida humana le es indiferente a Dios. Sí, mira, no soy experto en teología, pero lo que sí entiendo, la diferencia con el panteísmo, que es algo que más o menos lo que está usted proponiendo. No, yo creo en un Dios personal. Ajá. En un Dios personal que sí se preocupa por cada uno. ¿Ah, sí? Y se preocupa por los millones de muertos en Auschwitz o en otras guerras. Se preocupa por cada ¿Sí? uno. Lo que sí es, a diferencia de lo que se comentaba, según no era Francisco Suárez, era Francisco de Vitoria. no, comentó de un sacerdote que veía la igualdad humana. Villar. No era sacerdote, Victoria de Villar. No era un sacerdote, bueno, no. Hemos comentado a Francisco Suárez, a Francisco de Vitoria, a Luis Vives. No, anterior, en la colonia. Hemos mencionado solamente a Victorián de Villaba, pero no era sacerdote. Bartolomé de las Casas. ¿Perdón? Bartolomé de las Lo vamos Casas. a ver ahora mismo. Bueno, sí, lo voy a mencionar. Lo que yo entiendo en la teología es que todos somos creación, pero no necesariamente todos somos hijos. Entonces existe, si uno se convierte, puede ser hijo. Mientras tanto, no. Y la historia del cristianismo está marcado por esa diferencia. Hay personas a las que están como escogidas, no predestinadas, no es el mismo concepto, pero escogidas porque han aceptado, y otro grupo de personas. Bueno, pero ese Dios es un poco selectivo, diría yo, un poco inhumano. Ese Dios principalmente, y solo dándoles respuesta, no entraré en una confrontación, ese Dios es 3 veces santo, dice la palabra. Es santo, santo, santo. Entonces le es imposible tener una relación con alguien que no esté en camino a una santidad. Es como una barrera. Es la idea de los nominalistas. O sea, Dios es algo tan superior a nosotros que no lo podemos comprender. No debemos hacer el intento de comprender. No tanto el extremo, no lo podemos comprender, pero sí podemos comprender, conocer algo de él en su creación. Y el resto sí es por fe. Yo soy ligeramente escéptico, pero puede ser. Don Jorge. Bueno, quería contribuir algo breve sobre esto de este debate que aparece un poco sobre lo emotivo versus lo racional. También, digamos, desde el psicoanálisis, o sea, usualmente creo que hay el prejuicio de que la gente piensa que, digamos, el inconsciente es como el lado oscuro de las personas o todo, pero creo que tal vez esa idea aparece por el concepto de id de Freud, ¿no? Que se ha desarrollado, ¿no? Que es más los impulsos oscuros, lo reprimido, pero digamos con Lacan o otros teóricos que el inconsciente también se vuelve como, hay una frase que me dice que dice el inconsciente piensa, o sea que el inconsciente, y esa es la fuente de todas estas fuerzas emotivas, digamos, que van más allá, digamos, de las necesidades
y ya son, tienen, digamos, las fuerzas inconscientes tienen una razón, en pocas palabras. Entonces también desde la perspectiva del psicoanálisis se ha querido igual romper digamos, esa diferencia clara entre lo emotivo y lo racional, ¿no? Y solo para un poco conectar con un poco la conversación sobre Dios, eso, Lacan decía que Dios no había muerto, lo de Nietzsche, sino Dios estaba en el inconsciente, pero bueno, eso es para todos. Bueno, eso ya no sé, me parece altamente especulativo. Es una frase medio capciosa. Sí, sí. Estimado público, terminaremos brevísimamente con dos pensadores, Suárez y Las Casas. Quiero mencionar esa importancia actual de Francisco Suárez, porque hoy se lo toma como el verdadero creador del derecho internacional público y el antecesor de las teorías contractualistas como las de Hobbes, Rousseau, etc. El problema es algo que ya se ha mencionado en esta sala. Lamentablemente, la arrogancia de los otros países y otros pensadores de Europa Occidental ha impedido admitir que en España también se ha pensado, y además antes que en otros países, sobre temas filosófico-racionales. Entonces, hoy en día hay realmente una valoración novedosa de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria como creadores de ese derecho internacional público, porque además ambos, sobre todo Suárez, eran enemigos en esa época del derecho divino de los reyes. Eran mucho más democráticos, si es que vale el término, que los pensadores de esa época. Por ejemplo, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, Suárez defendió el derecho de rebelión contra los malos gobernantes. Durante las revoluciones libertadoras en 1809 en Chuquisaca y 1910 en Quito y en Buenos Aires, se utilizó muchísimo a Francisco Suárez para repetir una frase de Suárez. Una vez que ha muerto un rey al que se ha jurado fidelidad, los súbditos quedan en libertad completa y la soberanía que detentaba el rey vuelve al pueblo. Por lo tanto, los pueblos pueden definir democráticamente y autónomamente su destino. Este argumento de Suárez ha sido utilizado, como les decía, al comienzo de las luchas libertarias en América Latina, o sea, la vuelta del poder constituyente al pueblo una vez que ha cesado la fidelidad al soberano. Al renunciar Carlos IV al trono, entonces este trono, según ellos, quedó vacante. Fernando VII no pudo posesionarse porque fue tomado prisionero y embarcado a Francia, y por lo tanto los pueblos latinoamericanos, dicen los comentaristas de Suárez, habrían tenido pleno derecho en liberarse de la tutela española, porque el poder y la soberanía simplemente habrían regresado a donde siempre habían estado, es decir, en la potestad del pueblo de gobernarse él mismo. Como ven ustedes, estamos ante un pensador realmente un poco original. Y les quiero mencionar a una persona que no fue alumno directo, pero que se formó con los libros de Vitoria y de Suárez, que es Bartolomé de Las Casas, que realmente es un tipo de gran importancia. Él tuvo una larga vida. Nació en 1474 y murió en 1566. Y tuvo también una vida muy curiosa, porque él, antes de ser sacerdote, él viajó en uno de los primeros viajes al Nuevo Mundo y se hizo encomendero en la isla que hoy es la República Dominicana. O sea, llegó a tener propiedades, llegó a mandar sobre los indígenas, etc.
Entonces, este señor se convirtió en una persona progresista, diríamos en la terminología de hoy, al percibir las maldades que los otros encomenderos ejercían sobre la población nativa de lo que hoy es la República Dominicana, de la isla La Española. Él se indignó éticamente al ver la situación cercana a la esclavitud de los indígenas de La Española. Entonces aquí tenemos una vinculación con lo que se ha venido discutiendo también el señor Flores. La emoción le abrió el raciocinio a Bartolomé de las Casas. Es decir, la emoción que él sintió al ver a gente maltratada o hasta asesinada por los propietarios, por los encomenderos, eso le abrió el cerebro, le abrió la razón a la comprensión de la verdadera situación de la población indígena en el Nuevo Mundo. Eso le llevó a renunciar a su encomienda, a dedicarse a la vida religiosa. Se hizo sacerdote dominico, igual que Francisco de Vitoria, y tuvo una vida realmente muy agitada. Llegó a ser obispo de Chiapas, uno de los primeros obispados que se establecieron en el Nuevo Mundo. Y él tuvo una participación, yo diría, muy exitosa en la vida intelectual de España. Él viajó muchas veces. En esa época era muy, muy difícil y muy caro viajar entre los dos continentes. No es como ahora, sino que realmente era dificilísimo. Y él viajó muchas veces. Nunca le pasó nada en esos viajes. Siendo obispo, él participó, por ejemplo, en la famosa controversia de Valladolid contra o con Sepúlveda, y él claramente fue el ganador intelectual de esa controversia, reconocido en ese momento por Carlos V. O sea, él influyó en la segunda tanda del derecho indiano, en las leyes de Valladolid, con esa participación en 1550, ya era muy anciano. En 1550-51 estuvo en Valladolid con o contra Ginés de Sepúlveda. Y él defendió muy claramente, lo mismo que Vitoria, la cualidad perfectamente humana de todos los indígenas del Nuevo Mundo, y al mismo tiempo él mostró que la colonización no era para salvar almas, sino era simple y llanamente para apropiarse de recursos naturales y de la fuerza laboral de los indígenas. Entonces, su obra principal, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que apareció en 1552, en esta brevísima relación lo que él describe son las barbaridades que han producido los españoles bajo el manto ideológico de la conversión de los indígenas a la verdadera religión. Él mostró que esa era una mala excusa, es decir, en términos más modernos, una ideología justificatoria, una ideología que defendía algo no razonable, como la explotación despiadada, bajo el argumento de la encomienda. Porque ¿qué era la encomienda? Se le encomendaba, es decir, se le daba la tarea al propietario de tierras de evangelizar a los indios. Por eso se llamaba encomienda, es una tarea que se le delegaba. Bartolomé de las Casas demostró con datos muy exactos que ningún terrateniente, ningún encomendero realmente se interesaba por la salvación de las almas de los indígenas, sino exclusivamente por la explotación de los mismos y de los recursos naturales. Entonces, ya que los indígenas tenían alma, tenían razón, tenían derecho a gobierno propio y a propiedad, eran titulares de los derechos de toda persona libre, igual que en España. Pero él es el primero
creo yo, pudiendo equivocarme, en mostrar que precisamente la colonia española se distinguió desde un principio en ese problema que hemos mencionado aquí varias veces en esta sesión, en esa distancia, en esa brecha entre la teoría, la retórica, las buenas intenciones por un lado, las buenas leyes de Indias por un lado, y la praxis maligna de la vida cotidiana por otro lado. Entonces el gran mérito de Bartolomé de las Casas es haber demostrado muy claramente esa falta de consecuencia en la administración española. Por lo tanto, realmente, imagínense, en esa época, España todavía es la época de Carlos V, no es la época de la decadencia. En esa época donde España realmente era la primera potencia europea, donde el gobierno español era muy fuerte, atreverse a decir eso públicamente, realmente era un hombre muy valiente, que merece naturalmente el respeto de las generaciones posteriores. Entonces, estimado público, tenemos el conjunto, este conjunto llamado Escuela de Salamanca, la cual se incluye a Bartolomé de las Casas, porque él fue un fiel seguidor de Vitoria y de Suárez. Las ideas centrales vienen de estos dos pensadores. Esta escuela de Salamanca, que más o menos hasta el comienzo del siglo XVII fue realmente la escuela más importante de pensamiento en Europa, y luego viene esos 400 años de decadencia española hasta fines del siglo XX. Y lamentablemente, y esto es lo final que les puedo decir hoy, hemos sido colonizados por una potencia en decadencia. Hemos sido colonizados por un país que no estaba a la altura de los otros países de Europa Occidental. Lamentablemente. Entonces estamos ante una de las típicas paradojas de la historia, porque aquí hay un elemento muy importante que en parte, muy parcialmente, contradice a los señores Flores y Aramayo. Y es la idea de que la historia es irracional porque no hay una línea razonable que guíe el comportamiento humano, sino que el comportamiento humano está guiado por las emociones, los sentimientos, los instintos, y el principal instinto es explotar o servirse del prójimo. Los seres humanos tenemos obviamente también el instinto de amor al prójimo, ¿no es cierto? La señora Suárez va a defender ese poderoso instinto de amor a los otros seres humanos, etc. Pero los seres humanos, según muchos pensadores, entre ellos Freud, Nietzsche, tenemos también otro poderosísimo elemento emocional y sentimental, que es servirnos del prójimo de manera brutal si es necesario. Y aquí estamos. Entonces, lo bueno de la escuela de Salamanca, estimado público, es habernos mostrado esa realidad. Señor Molinero, acerca de... hay ahora, está en moda, ¿no? Por lo menos en España, esto de la corriente hispanista y cómo sí. tratar de volver esas ideas un poco quizás utópicas españolas sí. de la confederación, ¿cómo dicen? Panhispánica, algo sí, así, ¿no? Claro. Pero ellos también tienen que ser autocríticos de que en su momento no hicieron nada con lo que tuvieron, con todo ese poder y tener conciencia histórica también de que tienes a gran parte del mundo en tus manos, ya sea como colonia, por herencia, bueno, por el medio que sea, es también como para hacerse la autocrítica de qué has hecho en esa época. Si no has tenido presencia de Estado, como se entiende, y la presencia de Estado no pasa porque seas una colonia o vivas de la colonia, la desvivas y bueno, o sea, la exprimas hasta la extenuación,
no, eso es un trato, diríamos, de que donde no podrías encontrar, por más que esté en la ley escrita, las leyes de las Indias u otras, que puedan respaldarse, porque en esto es lo que esta corriente hispánica trata de respaldarse, que nosotros fuimos los primeros en poner tal o cual cosa, en dar derechos a la indianidad, incluso el mestizaje, todo eso, pero suena un poco a cuento romántico cuando lo contrastas con los hechos reales de que, bueno, aquí sí hubo explotación, aquí sí hubo gente que murió, hubo esclavismo, sí hubo, entonces ni siquiera podría decir había presencia estatal, colonial como tal, con estas leyes impuestas, porque era solamente un papel escrito que ya era como un saludo a la bandera y que al final propiciaron quizás los levantamientos de acá mismo, pues el maltrato era demasiado, ¿no? Para Yo quisiera mencionarles, estimado público, que creo que el señor Molinedo tiene completamente razón. Es decir, la cultura española y la filosofía española, tomando la palabra del señor Molinedo, han sido casi siempre un saludo a la bandera. ¿Qué significa esta expresión? Es una expresión tomada del propio estamento militar, para que vean ustedes que los militares también tienen a veces una percepción autocrítica. Entonces, un saludo a la bandera, que es obligatorio una vez al día en los cuarteles, es algo que no sirve para nada porque no tiene una consecuencia práctica. Entonces, como dice Molinedo, el derecho indiano ha sido realmente un saludo a la bandera. Ahora, desde el punto de vista que también nos interesa a nosotros, que es la creación de teorías, el hacer avanzar nuestro intelecto, nuestro poder de reflexión, no hay duda que la escuela de Salamanca, Vitoria, Suárez y de las Casas realmente han producido cosas notables que nos han hecho avanzar por lo menos un poquito en el pensamiento, sobre todo en el pensamiento humanista. Y ese creo yo que es hasta ahora la mejor, tal vez la única herencia rescatable de la era colonial, tal vez con la excepción de la arquitectura, la pintura. ¿Perdón? ¿Y el arte? El arte, sí, no hay duda. Porque aquí se ha creado un arte muy original. La verdad es que José de Mesa y Teresa Gisbert, en el caso boliviano, y otros autores han demostrado que esa herencia es interesante, no hay duda. Pero en los otros campos lo que nos han enseñado es a soportar como natural, o sea, han naturalizado, han vuelto obvia, sobreentendida, que toda sociedad tiene una filosofía, una teoría, unas leyes brillantes y una praxis maldita. Nos han enseñado a aceptar eso como algo natural, obvio y sobreentendido. Aquí, Salas, si no me equivoco. Señor Salas, por favor, siga. Una consulta. La cultura española ha estado siempre detrás de la europea, ¿no? Sí. Bueno, después de la decadencia, según los españoles, un cambio. Claro. Y bueno, Bacon, decíamos que Bacon atribuía esto a que los españoles valoraban más la astucia que la inteligencia. Sí. Él hizo esa diferencia entre la astucia práctica y la inteligencia creadora. Y él dijo que los españoles se habían concentrado en la astucia práctica y que habían descuidado como superflua, como innecesaria, la inteligencia creadora, porque creían que con el oro y la plata de América podían comprar todo adelanto tecnológico, etc. Que es, estimado público, más o menos como piensa todavía hoy una gran parte de las sociedades árabes, sobre todo en los países muy ricos. Si ustedes le echan, por ejemplo, un vistazo a lo que hacen los países árabes por la cultura latinoamericana, van a ver que no hacen prácticamente nada. O sea, les es indiferente la investigación sobre otras culturas. En cambio, en Israel, una de las mejores revistas sobre ciencias sociales en América Latina es EYAL, es una revista que se publica en Tel Aviv. O sea, ellos sí se preocupan
país chiquitito, con poca población, pero se preocupa por investigar el mundo, tienen varios premios Nobel de toda categoría, y en cambio en todo el mundo islámico hay solo un premio Nobel de literatura, para no hablar de que no ha habido nunca un premio Nobel en medicina, en biología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos creen que se puede comprar los grandes adelantos porque tienen el dinero y no necesitan investigar. Si no hay institutos de investigación, para ellos es una función subalterna, es lo que hacen los semiesclavos, investigar, leer. En cambio ellos se divierten. Y como ha dicho Octavio Paz, el señorito latinoamericano es así. Cito a Octavio Paz de memoria: el señor latinoamericano guerrea, ama y hace política, pero no trabaja, no se ensucia las manos. Bueno, mi consulta era si esa astucia tenía alguna relación con el maquiavelismo, o si podríamos relacionar el maquiavelismo con el empirismo. Sí, no hay duda que hay una relación, ¿no? Porque Maquiavelo ha edificado su teoría con la observación cotidiana. Él era un muy buen investigador, él era lo que podríamos llamar ahora un observador que tomaba nota cada día de cómo funcionaba la administración florentina. Él era lo que ahora se llamaría un ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de la pequeña República Florentina. Y él observó cómo se hacía la política práctica. Y él llegó a esas terribles conclusiones. En fin, justifica los medios y otras cosas, porque él examinó a los exitosos de su época. Y los dos grandes exitosos que menciona Maquiavelo eran el rey Fernando V de Aragón, el esposo de Isabel de Castilla, y César Borgia. Dos ejemplos totalmente negativos. Chicos, ya son las 9, así que aquí concluiremos. Y en la próxima sesión vamos a hacer una revisión general de la temática y vamos a mencionar esas tendencias latinoamericanas actuales que el señor Flores ha aludido, que hay un renacimiento de la cualidad filosófica de los sentimientos y de las emociones.